que ha presentado la Fiscalía, este despacho va a sentar posición. Hay dos cuestiones claramente señalando lo siguiente. Por un lado, la improcedencia de la recusación claramente planteada en ese informe. Y por otro lado, un pedido de inhibición. Respecto al poder que habría presentado a favor de Rosa Heredia Alarcón y que luego lo habría revocado para que un tercero pueda salir con sus hijos. Acá lo que es materia de audiencia en este acto es la recusación. Para eso los hemos convocado, no para otra cosa. Correcto. Si está claramente definido en ese sentido, entonces en ese orden de ideas, señora Presidenta, el Ministerio Público pondrá lo que corresponde luego de las argumentaciones utilizadas. Sin embargo, sí queríamos dejar sentada la posición de que el trámite de decisión, el trámite de recusación tiene una naturaleza diferente. Y las argumentaciones del informe del señor Público este despacho tiene que decir incluyen en un mismo acto procesal, que es el rechazo de la recusación y que luego lo habría revocado. Entonces, en esa medida queríamos conforme ya sentó sala si ambos aspectos se iban a evaluar en la audiencia similar de hoy, o si solamente se iba a discutir la referido a Ollanta Moisés Malatazo. Eventualmente se especificó que dicha circunstancia. Yo creo que acá todos debemos entender que se le ha dado un trámite a la situación generada por la sí evidencia un incremento de la posibilidad de fuga. Jueces superiores, ellos han respondido sobre lo que ellos han dicho que debe notarse que se trata de un nuevo elemento de convicción, atendiendo que no fue evaluado a propósito de la variación de su regla de conducta. Y eso será ya, de ser el caso, materia de en primera instancia y en segunda instancia. ¿De acuerdo? Permítame insistir, señora Presidenta, en una sola cuestión, porque la argumentación también irá en orden, así estamos discutiendo en las cuanto consideraciones que procesalmente al contrato una inhibición que tuvo con la FAO, si vamos a discutir ambas, efectivamente el Ministerio Público y el cual habría obtenido una licencia, y también tiene otra argumentación contra este la despacho si vamos a discutir ambas, entonces efectivamente el Ministerio Público tiene de que si bien habría salido en noviembre del año dentro de la tramitación de este incidente, si van a ser dos incidentes próximo pasado, en donde no se va a discutir la inhibición, entonces efectivamente a cumplir labores en la FAO, que solamente tendría el Ministerio Público que argumentar justo la recusación, no la inhibición. en razón a que no existía ningún impedimento ni regla de conducta que le prohibiese salir del país. Correcto, señora Presidenta. Este despacho considera de que dicha contratación, dicha gestión para la contratación de un puesto laboral en la FAO, vista en su integridad, sí habría sido un mecanismo de contratación de favor para eludir la acción de la justicia, dado que su contratación no habría sido seguir los cauces regulares de la FAO conforme a los oficios que se ha recibido y que lo habría estado haciendo con la finalidad, señora Presidenta, señores integrantes de esta primera sala penal de desarraigarse lo primero que debo reafirmar es mi más absoluto respeto por la y Sala decimos que Penal sería de Nacional favor y mi por convicción cuanto que es el mejor subsistema la de entidad que lo justicia, contrató donde hay una garantía de independencia absoluta, se absuelve a quien corresponde. se encuentra a cargo de Graciano da Silva, funcionario este es un vinculado incidente de recusación, en este caso da contra Silva, la segunda sala de apelaciones que es nacionales, del Partido de los sobre la Trabajadores, base que fue de el la motivo por el causa cual genérica habría temor de recibido parcialidad. dinero Temor de de la empresa parcialidad Odebrecht, no generado por un auto de prisión confirmatorio Nadine emitido hace Alarcón y un Ollanta buen Moisés tiempo, Malatazo, sino para sus por el campañas, acto arbitrario para su campaña establecido política. con la sentencia condenatoria que una instancia ha emitido el Tribunal Constitucional. Entonces, la causa del temor de parcialidad es el acto arbitrario El otro que dato vamos a demostrar es distinto
derecho a la autodestrucción, porque son hechos En jurídicos. suma, tenemos en Por cuenta tanto, como en hechos estos momentos el jurídicos deben poder ser entendidos. a favor de Rosa Heredia, revocado. Frente a esta Tenemos en recusación, cuenta la la sala contratación recusada ha ante la planteado FAO. dos temas. Ha solicitado Y que la se entiende recusación habría sea sido de favor, rechazada en por no el seguir único los argumento procedimientos que como puedo se indicó examinar y por estar ser vinculada a una extemporáneo. persona vinculada a Lula Porque la da sala Silva. recusada no puede Lo tercero. cuestionar lo establecido en una sentencia por el Tribunal Constitucional. Esa parte Tiene que para ver nosotros con jurídicamente no existe. Un justiciable su comportamiento. no puede cuestionar lo que se establece por un juez en una sentencia. Por tanto, lo que debemos revisar de la oposición a la recusación de falsear es si es o no extemporáneo. su folio gráfico. Y en cuanto a la indivisión que plantea la alternativa móvil, sostener que es manifiestamente Este es un dato que ha presentado porque de acuerdo el a Ministerio nuestra Público. normatividad, frente a una causa que puede generar temor de parcialidad, se le da la opción al juez de Decimos que inhibir. se trataría de un Si el nuevo juez no se inhibe, se le elemento. recusa. Y una vez recusado solo tiene dos alternativas. Atendiendo O que la no fue tenido acepta en o la cuando rechaza. se dictó Por tanto, procesal comparecencia con que no restricciones en su procede. contra. La inhibición, como la plantea la sala recusada, como una alternativa a la recusación. No Y el otro acepta dato la a tener en recusación, cuenta, pero mínimo. Esa práctica de voy por en el decoro caso de era esta violatoria investigada, del derecho al juez natural que hace tiempo fue proscrita por el Constitucional. Y en cuanto al tema del bono, que es lo que tiene el señor fiscal viene a plantear, que esa definición la sala sugiere porque dice, como hay un requerimiento de prisión preventiva que todavía debe ser calificado, nosotros nos declaramos contaminados, prejuzgados y por tanto debemos atacar. El supuesto que establece la sala recusada no existe, porque la sala recusada no está informada que el juez de primera instancia, el juez de garantía, le comunicó al fiscal que el fiscal dijo necesito la disposición de prisión preventiva. No vamos a existir en la prisión preventiva. Por tanto, más allá de la improcedencia y la decisión que plantea la sala recusada, es el tema de haber negado el dinero provenía de CaixaMA cuando luego las aceptó. Y aquí este despacho va a interpretar esto como una conducta obstruccionista. Y nosotros marcamos Obstrucción del tribunal. inhibición improcedente solo. ¿Cuándo se En efecto, este despacho inicialmente, el día que se emitió el auto de prisión, cuando le impuso mandato de comparecencia con restricciones, porque tuvo si en hay un cuenta auto de prisión preventiva la sentencia del confirmado, Tribunal Constitucional, ni siquiera hay un error que es la judicial, sentencia porque el error judicial no 549 depende de la opinión de los 2004, judiciales, habeas corpus TC. porque como son hechos procesales, ¿Qué no sé los qué se hechos estableció procesales en tienen esta que establecer. sentencia del tribunal? Yo puedo creer que mi patrocinado es inocente, Se pero estableció todo lo se siguiente, establece lo que es la defensa obstruccionista, antes de la y la sentencia, definió como ni es todas inocente, aquellas ni es culpable, conductas ni es inocente, intencionalmente pero no es inocente, dirigidas ni es culpable, a obstaculizar la celeridad del proceso que se crean a través del proceso. mediante la interposición de recursos que desde su origen y de manera manifiesta se encontraban condenados a la desestimación, asimismo sus constantes y premeditadas faltas a la verdad, La prisión preventiva que desvíen el adecuado curso de las investigaciones. Que 4 magistrados, un juez cautelar y una sala cautelar, No hay que olvidar que inicialmente negó la negó propiedad de las agendas para luego aceptarlas. En el caso de CaixaMA, ahora el acto arbitrario, porque el acto arbitrario se establece a través de inicialmente una negó sentencia CaixaMA que y luego condena, las acepta. que esa es la En el caso de la naturaleza pericia, sentencia del habeas corpus. trató de falsear el puño gráfico. Ignacio Bulboa, que después de ¿Esto qué cosa evidencia? y Domingo García de la U, Conducta de obstaculización. Y aquí quiero hacer una digresión. que un artículo escrito junto a Gerardo Una cosa es el derecho a la no autoincriminación
Esto es, todo investigado tiene derecho a no incriminarse a sí mismo en la medida que decida acogerse al silencio y se establecen las medidas de reparación. La libertad. Pero cosa muy distinta es realizar conductas constantes y premeditadas de faltas a la verdad que desvíen el adecuado curso de las investigaciones. Esto también está en la sentencia del Tribunal Constitucional 7624-2005, PHC-EC. E incluso en el fundamento 18 que me permito reproducir, dice lo siguiente. Es pertinente tener presente que si bien todo procesado goza del derecho fundamental a la no autoincriminación, una de cuyas manifestaciones incluso autoriza al inculpado a guardar un absoluto silencio y la más imperturbable pasividad durante el proceso, en el correcto supuesto de que debe ser la parte acusatoria la encargada de desvanecer la inocencia presunta, ello no le autoriza para que mediante actos positivos se desvíe el caso del aparato estatal en la búsqueda de la verdad dentro del proceso. Caso Bozo Rotondo. Expediente 376, raya 2003, HCTC. Y en este caso este despacho ya, a la luz de lo que ha traído la Fiscalía, esta situación inicial ya se incrementa con los elementos de convicción que ya se están citando. A propósito de CaixaMar, de las agendas, que sí fue tomada como un motivo inicial, y ahora a propósito de garantía o la sala de garantía, falsear su puño gráfico. La sala también. Si la sala de garantía. Distinto es el caso en el cual haya dicho de que planteó una tutela de derechos, qué cosa distinta, porque no está desviando el curso de la verdad. ¿Para qué se ha creado el proceso? Esa situación no ha sido presente, pero sí cuando afirma y niega. El proceso O niega y afirma, y luego hace simulación de su puño gráfico para desviar, para pretender generar la apariencia de que no le corresponde las grafías en las agendas. Ese hecho perfectamente probado genera o no genera democracia. A ello se añade la gravedad de la pena, motivo inicial, específicamente se recusaba la gravedad de la pena, motivo inicial, por la sola interposición del habeas corpus, la gravedad de los cargos. ¿Y qué dice la Corte Suprema? Y su pertenencia a una organización criminal. El acuerdo plenario 3/2007 dice, no basta Decimos de un presunto aparato organizado, respecto al cual se habla de una pluralidad de personas que habrían venido operando en el tiempo, el tribunal debe realizar una valoración propia en dos del campañas específico presidenciales. motivo invocado. Debe buscar elementos de juicio que le permitan establecer recibiendo que hubo grandes violación cantidades de la dinero de Constitución. Venezuela No basta la denuncia de la infracción y de Brasil. constitucional. Dice la Corte Suprema, Para hay luego que establecer visos de verosimilitud. introducirlos al tráfico mediante aportes a campañas políticas, Es de mucho más adquisición de bienes y empresas, y aquí acá está determinado que hubo un acto arbitrario. No es por estas razones, discutible este si despacho hubo un acto considera arbitrario o no. de que El acto arbitrario el peligro está procesal establecido inicial por una se ha incrementado sentencia en el caso de esta condena. investigada. Consecuentemente, también va a dar por acreditado el peligro procesal de la investigada Nadine Heredia Alarcón. Por cumplido los tres presupuestos, y vamos a... No basta que postules un acto Fundamento jurídico arbitrario. número Hay que demostrar que un juez efectivo la noveno, Constitución. acerca de la proporcionalidad de la medida. ¿Es proporcional revocarle la comparecencia con restricciones e imponerle prisión preventiva a los dos investigados?
De entrada, este despacho tiene que decir lo siguiente. Para evaluar la proporcionalidad, importa tener en cuenta los tres subprincipios. El subprincipio de idoneidad, el subprincipio de necesidad y el subprincipio, lo que exige el subprincipio de necesidad y el subprincipio de proporcionalidad en estricto sentido. ¿En qué consiste el subprincipio de idoneidad? De que lo dice en el caso de Decumer, en todos los casos, la medida sea idónea en todos los casos, para el fin que se persigue, para el fin legítimo que se persigue. O sea, el juez la necesidad implica ya permite dudar de una su comparación de la medida que se pide tenemos una certeza. con las medidas alternativas. El juez y la sala han infringido la Constitución. Y si la sala Es decir, se pone sobre la mesa la prisión preventiva a un lado y se pone en la misma mesa las demás medidas alternativas menos gravosas a la prisión preventiva. Y se hace un análisis de comparación. Que si se plantean nuevas medidas cautelares. En otras palabras, si una medida menos gravosa a la prisión preventiva cumple la misma finalidad que la prisión preventiva, la respuesta es que no cabe imponer prisión preventiva. Pero si esta medida alternativa menos gravosa a la prisión preventiva no cumple con la finalidad de la prisión preventiva, pues es claro que corresponde aplicar la prisión preventiva de manera excepcional. Y por último, el subprincipio de proporcionalidad consiste en ponderar los beneficios y costos que supondría la aplicación de la prisión preventiva en comparación al derecho que se sacrifica. Aquí es claro que la prisión preventiva busca sacrificar la libertad individual de un investigado y consiste en enumerar cuál sería el beneficio y cuáles serían los costos. Si los beneficios son mayores al costo del sacrificio de la libertad individual, cabe la prisión preventiva. Si ocurre lo contrario, es claro de que la prisión preventiva va o no va de acuerdo, así es que la prisión preventiva es arbitraria. si el costo es, en buena cuenta, si el costo de sacrificar la libertad es mayor o los costos a los beneficios, se salvaguarda la libertad individual. De lo contrario, se aplica la prisión preventiva. Muy bien, vamos al caso concreto. Caso de Ollanta Humala Tasso. En el caso del investigado Moisés Ollanta Humala Tasso, tenemos que han confluido diversos criterios para la configuración del peligro procesal. Entre ellos, la gravedad de la pena, la magnitud del daño causado, que se refiere a la gravedad de los cargos, según la casación de Moquegua, su pertenencia a una organización criminal. Gracias, señora presidenta. Seguramente seré más breve. Del mismo modo, No medular es entender tenemos otros datos la reputación debe ser retrotraída al momento de la decisión de la reputación, confirmar los 18 meses de prisión preventiva para el señor Humala Tasso, para el señor Heredia, o si es que a partir de la decisión del Tribunal Constitucional entre ellos se ha generado una causal sobre el crimen. Y
que han sido traídos por el Ministerio impida Público en base a que nuevos los elementos de criterios convicción y que han significado un cambio de la circunstancia inicial, objetividad entre ellos e imparcialidad una puedan constancia haber visto menos trabajo traído. de no asistencia a una, El propio a una Tribunal citación, Constitucional decide sobre que es la un peligro de ejecución ilusión una a la acción de la demanda justicia, sobre una acción de ley. y es probable que la pueda Pareciera replicar que eso bajo esa fuera así. conducta, porque eso Pero es aquí el estamos elemento, ante una circunstancia que tiene que ser medida. el elemento en de orden desprenderse de su también patrimonio para al momento en el que nos eludir el encontramos en pago de la reparación investigación. civil, y sobre todo, y eso es lo que está pesando, Se es su trata conducta de de buscar obstaculizar la actividad un probatoria, entorpecimiento dentro de lo que es el trámite de la investigación criminal. y que es probable Porque hay que que lo entender haga en este que a proceso, partir atendiendo que en otro Esta proceso, recusación a la sala superior, esta debe vincularse conforme es también un hecho público, con la recusación que se ha logró formulado por el el archivo juez de primera o que sea instancia absuelto de dicha causa Carhuachi. en base a la La búsqueda compra, de esos dos de la presunta compra de testigos. destinos respecto a la posibilidad de que la juez Y es posible que esa conducta la vuelva a reiterar en el presente resolver caso. todo lo que se encuentra pendiente. Ya está generando una afectación. Compra de testigos referidos Puede pues resolver una tutela de derecho y ha planteado la defensa. al caso Madre Mía vinculado a la eliminación de personas. Y en la Caso medida grave. que la recusación no sea resuelta por la segunda sala superior, nosotros nos encontramos en una situación de incertidumbre jurídica. Atendiendo que es Que lo que altamente genera probable de es que una obstaculice dilación la respecto a la actividad expectativa probatoria, que existe fundada en el Ministerio que eluda Público la acción de la justicia. de cumplir con su planificación estratégica. Este despacho entiende a cortas que de culminar la con medida de el prisión etapa preventiva es idónea preparatoria para asegurar y migrar a una su etapa vinculación al de proceso y sobre todo para que no donde se deben formalizar, obstruya de la ser el actividad caso, probatoria. las pretensiones Del mismo acusatorias modo, del Ministerio. Resulta ser necesaria. Y es que hay que entender que el contexto es relevante en una circunstancia de esta naturaleza. ¿Por qué decimos que es necesaria? El Decimos voto que es necesaria singular porque la comparecencia con del restricciones no tribuno Sardón de garantizaría Tahuada, una dentro de probable los ilusión a la tres acción de la justicia señores y del magistrados mismo modo una obstaculización a la actividad opinaron, probatoria. que decidieron que la demanda constitucional de Arias debería Dado pasar que incluso en el del caso Madre Mía, sentencia del Tribunal Constitucional donde por mayoría incluso ha estado se con ordena comparecencia, efectivamente e incluso bajo esa que se lógica, declare fundada es la que, demanda de Arias Porras. Sin embargo, el voto es decir, no ha estado con del medida señor alguna, Sardón, e incluso bajo esa en su situación, acápite 26, por es que ejemplo, habla habría de- efectuado en otro, la presunta dice, compra de testigos se puede llegar a para nivel local para y perturbar nivel la actividad Quien probatoria. maneja la sala la conforma el abogado Hugo Silina y quien maneja los temas es Juan Carlos Valdivia. Más adelante habla, Eto Cruz debe ser vocero Consecuentemente, para ese tema de OHD. Justamente el otras medidas principio alternativas trataría no de hecho garantizarían, dado que es probable que replique esa conducta en este proceso. En el acápite 27 Serían ese mismo mayores voto los beneficios habla de tenerlo consultar vinculado y a OHT, fin de evitar que posibilidad de declarar obstaculice, y notarial de además hay Álvarez que tener en Rodríguez, cuenta de que, documento, informe, siendo parte de una presunta lleva organización criminal, instancia, es informe probable fiscal, de primera instancia, sentencia desacumular, resolución, cambio de testigo inculpado. Y finalmente, desarrolla que la obstaculice, frase, el juez obstruya se la puede actividad probatoria, escoger. como de hecho Se puede escoger el juez. ya lo La ha hecho respuesta es en otro categórica. caso, El juez no se puede y que en el escoger. presente caso cobraría Las autoridad. circunstancias de lo que determina la moralidad de la Sala Penal Nacional. Consecuentemente, es en función, no de lo que nos puede parecer. Son mayores los Finalmente, beneficios las a imponerse prisión decisiones judiciales se dan preventiva dentro del contexto del en enigma comparación al costo de propio las sacrificar la audiencias libertad y la individual, contradicción. porque no Propia solamente del se va ejercicio de a garantías garantizar su constitucionales como el derecho a vinculación la al defensa, proceso, el derecho sino a la también pluralidad de evitar instancias. su perturbación a la actividad probatoria. No siempre gana. Consecuentemente, resulta ser proporcional Pero que se imponga somete prisión preventiva a la al jurisdiccionalidad y a la investigado Ollanta legalidad. Moisés Sumalatazo. Y no por ello Finalmente, significa que cada vez que la distinguida Sala Penal 9.3, Nacional no le caso diera la de razón al Nadine Ministerio Público, entonces recusamos Heredia al juez. Alarcón. Sencillamente porque no nos dio la razón. Porque su argumentación jurídica no En el caso de resulta Nadine para Heredia nosotros Alarcón, razonable, puede generar su tenemos que porque de eso se trata. la medida de Se prisión trata preventiva de que sería la idónea instancia para plural no tiene que estar asegurar su definida por quien presencia. a nosotros nos resulte cómodo, los fines del proceso, sino por quien y también aleatoriamente o evitar que obstaculice la circunstancialmente, actividad por un criterio de probatoria. prevención le toca. Y es ahí Del donde mismo entra lo modo, medular en esta en situación. el caso de Nadine Heredia Alarcón,
importa hacer ahora el juicio de necesidad. En ninguno de ellos hace referencia a la posibilidad de apartar a algún magistrado. En el caso de Nadine Heredia Alarcón Esto ha sido tenemos hasta datos parte concretos. de una cierta Tenemos el mediatización caso de la gravedad de la pena que se cierne sobre sobre dicha investigada. Tenemos el dato concreto de la magnitud del daño causado, que votan por a el hecho favor de que se le imputa un de que se delito declare grave como fundada delito de la lavado de demanda activos constitucional de habeas corpus. dentro de una presunta Ambos organización señores, criminal. ante una manifiesta preocupación Tenemos del Ministerio el dato Público respecto concreto a la posibilidad de que la búsqueda del habeas su corpus no conducta solamente esté en función de la garantía obstruccionista, de los derechos pautado de una persona por investigada, negar sino al que principio de las agendas fundamentalmente, para luego estratégicamente se aceptarlas, busque más bien de negar haber recibido justamente el recusar a dinero los de jueces CaixaMac o que sean excluidos de para sus luego funciones. aceptarla, y Ambos sobre señores todo dijeron, de ese su es un escenario conducta tremendista, de no es correcto, no simular es cierto. con su puño gráfico Le vamos a la responder en la grafía, sentencia a fin de que no al sea Ministerio Público. de negar Y vaya que lo hicieron. presumiblemente la autenticidad Con todo de lo las penable y agendas. crítico que pueda hacer ellos, en la sentencia del Tribunal Constitucional no hay una sola palabra respecto a la violación de la garantía de imparcialidad. Todo se remite a motivación. Igualmente, En el análisis de motivación, en el caso de por la supuesto investigada, como ya que se los indicó, señores tribunos tienen que conocer hasta la ley de carrera judicial. esta investigada se Ley que vale de también diversos ustedes, mecanismos distinguidos magistrados, conocen. de vinculación El artículo con la empresa Odebrecht e incluso con el Partido de Trabajadores 47 de la ley de carrera judicial, Para- cuando hace referencia, 48 en realidad, para ser preciso, a las faltas muy graves, conseguir faltas muy graves que pueden de cometer los favor magistrados. En el numeral 13 un dice, empleo no motivar las resoluciones con la judiciales. finalidad Y la consecuencia jurídica de sustraerse a la acción es de la instauración justicia. de un proceso administrativo disciplinario. Nada de eso ha pasado. son 4 datos muy concretos Tenemos que entrar a interpretar el fallo que este despacho cuando su apunta literalidad en debe dicho caso. definirla. No hay una sola Consecuentemente, palabra dentro del fallo en mayoría la que medida, cuestione la garantía de imparcialidad. a juicio de este despacho, y no vamos a decir que en el test de comparando la prisión constitucionalidad, preventiva los señores tribunos no se con han la representado comparecencia la posibilidad con restricciones de que o a con partir de cualquier la otra violación de medida esa garantía de menos imparcialidad lesiva, los magistrados tenemos no que- estén en condiciones de poder seguir conociendo la secuela del delito. Expresamente. la comparecencia con No tenemos restricciones por qué interpretar eso. no cumpliría La ley es con clara. la finalidad La ley determina de asegurar su presencia en el proceso, El Código Procesal Penal tiene sus y de- cláusulas explícitas. evitar que perturbe El la actividad artículo, por probatoria. ejemplo, 426, cuando habla de la actividad de juicio, la etapa en donde la valoración de la prueba por antonomasia significa que cualquier posibilidad unificante puede implicar una detención. Igualmente, Y ahí el código, como tiene que en el caso solucionar de ese que se problema quisiera ante imponer una nulidad medida o ante una adicional circunstancia específica, de prisión puede ser hasta preventiva la versus absolución otra medida de o la comparecencia condena. con restricciones, Específicamente en esos con casos una determina regla de y conducta remite que al artículo impida que salga del 425, país. numeral tercero, literal A. Igualmente este dice despacho que advierte se que tiene es efectivamente insuficiente, apartar al juez. dado que su conducta también está encaminada a obstruir explícitamente. Entonces, ¿qué nos tenemos la que labor preguntar? Que los investigativa. señores tribunos no conocen la ley. Por supuesto que la conocen. Para nosotros, en un análisis crítico de la resolución del Tribunal Constitucional, estamos muy en desacuerdo. Tenemos que acatar la sentencia porque es lo que contribuye a un Estado constitucional de derecho. Pero eso no significa que no podemos criticar. El mismo informe Además a de ello señores hay que jueces tener en superiores cuenta la gravedad de la establece pena una serie de críticas respecto al que fallo. espera imponérsele Y es válido. Porque en esencia, por la gravedad de los cargos que pesan en su el contra, análisis crítico que se puede y es poner que es habría la resolución. utilizado, se habría captado o habría recepcionado fondos de procedencia Como ilícita siempre para se dijo, campañas además, en un políticas, Estado constitucional de derecho. nada Entonces, no menos nos que guste, para pero tenemos que hacer. lograr Sin embargo, la más alta aquí magistratura no estamos del ante país. una circunstancia que pueda decidirse como criterio en la Sala Penal Nacional. Porque estaríamos más bien añadiendo un argumento a la sentencia Razón por la del cual Tribunal este Constitucional despacho en mayoría. entiende de que Los señores pudieron haber planteado una aclaración, tal vez. debe imponérsele Pudieron haber de igualmente repente solicitado una complementación del fallo. Tal vez en la euforia del triunfo no se les ocurrió. Pero eso no es un problema nuestro.
Es un problema que Prisión tiene que preventiva. ver con los alcances del fallo del Tribunal Constitucional. Porque si esa es la causal, si ese es el motivo, hay que encontrar en esos argumentos lado, la justificación tan seria como en para cuanto a las apartar alegaciones de a la tres jueces defensa superiores de técnica este distinguido colegiado. respecto al peligro procesal, Y es la misma lógica que se cumple con el juez Francisco Carvalho. la defensa técnica La misma ha lógica. señalado de que Nada hay en la sentencia del Tribunal Constitucional que haga referencia a que se ha investigada violado es la madre garantía de de familia imparcialidad. En absoluto. Queremos que en todo encontrar en caso la interpretación de un fallo algo que ya no explícitamente no debe estar pretende discutido. salir del Bueno, se país, aclara, no incluso se habría aclaró. entregado su pasaporte. De tal manera que a partir de eso, a partir de entender esta en la articulación, este sentencia del despacho, Tribunal la Constitucional desestima no hay tendiendo una a que sílaba, una la coma comparecencia respecto por a la violación de la restricciones resulta imparcialidad, ser insuficiente. porque en todo momento se hace referencia a la motivación. e incluso De hecho, una de las críticas agravando que la se le hace regla a de esa conducta, sentencia es que actúa dado como que una cuarta instancia, la gravedad de los como una cargos instancia que paralela pesa en del su Poder contra Judicial. Ha reexaminado. Y eso es lo que Exacto. finalmente ha contribuido a la situación en la que Igualmente, nos encontramos. la gravedad Pero de la esa pena que se literalidad cierne en su contra encontrarán ustedes, señores magistrados, de que no tiene absolutamente nada que ver con la garantía de imparcialidad. Porque si no lo hubieran dicho de manera expresa. Y habrían dicho los jueces la están gravedad de los cargos en el gravemente sentido de que comprometidos en su garantía de habría imparcialidad. recibido De la misma manera de que presunta hicieron procedencia referencia ilícita a las deficiencias para de la las motivación. campañas Ni siquiera han políticas mandado del copias al 2006 Consejo Nacional de la 2011, Magistratura o algún órgano. en la cual Porque se terminó entiende que no hay ni accediendo a la siquiera una presidencia transgresión su en ese co-investigado. deber de motivación respecto a lo Y que el otro podría ser dato una a conducta tener en funcional. cuenta y que no sé si lo tenido en Entonces, si cuenta, pero que ha estamos sido en esa mencionado en esta circunstancia, audiencia, si estamos ante la es una definición anotación en la agenda. de que la sentencia del Tribunal Y es el Constitucional no hace dato ninguna referencia al apartamiento o a la posibilidad de que se haya violado la garantía de imparcialidad, Concreto, no podría ser de otra manera. Porque de si no juez, tendríamos que recusar se puede a escoger. todos los jueces que en algún momento se les revoca o se les Dato que anula revela una decisión en garantía de pluralidad de instancia. Entonces no quedarían jueces. Su Gravísimo obstaculización precedente si fuera de esa y su manera. renuencia a someterse al Las aparato circunstancias del jurisdiccional. apartamiento siempre son excepcionales y están claramente delimitadas además. Hay que Son tener un en cuenta reforzamiento de las condiciones objetivas, porque aquí no se está dudando de la subjetividad de que lo que se busca de los es elementos preservar objetivos en una recusación, sino de los elementos objetivos. Y se está tratando de el normal añadir desarrollo del a la proceso. literalidad de la sentencia, algo que claramente no existe. lo cual implica Claramente no existe. asistir a las citaciones y no obstaculizar En la ese acción de la sentido. justicia Entonces, ni manipular si es que el fuera sistema así, de justicia. Y si es que no se encuentra dentro de la literalidad de la sentencia del Tribunal Constitucional, Por esa nada razón con este referencia a despacho ello, entiende de que es entonces está claro no solamente que los necesario, sino argumentos proporcional por los imponer la cuales se prisión recusa preventiva. a los jueces de la Sala Penal Nacional están claramente remitidos Plazo a de la julio prisión del preventiva. En este 2017, caso, este despacho cuando los entendiendo señores que jueces se ha cumplido con el superiores presupuesto para decidieron dictar prisión confirmar preventiva contra los dos investigados el auto por correspondiente alta que declaraba acusación fundado por Nadine 18 Heredia meses la Alarcón. prisión Este despacho preventiva del va señor a Humán imponer Latarte y la 18 señora meses de prisión Nadine Heredia preventiva, Alarcón. atendiendo al plazo Entonces, si de eso es prisión así, preventiva, claramente se cumple al la plazo, lógica digamos, al plazo de los de la señores jueces de la investigación segunda sala preparatoria, superior, que aún y se dicen, encuentra oiga, en curso, la causal y está teniendo en remitida cuenta a la el tiempo resolución que que aún absolvió el falta grado, hasta que el se examen de defina la su prisión situación preventiva. jurídica. Y esa causal Consecuentemente se está por disponiendo supuesto, prisión en términos preventiva de y lo como que están significa habido un se va a ordenar requisito de su inmediata procedibilidad captura establecido en la ley. a nivel A nacional los e 3 internacional. días Por que estas se produce consideraciones, el primer juzgado de Por investigación tanto, preparatoria nacional si no se recusó en resuelve lo ese siguiente. momento, Primero, desde declarar la posición fundado de la el sala requerimiento superior de está claro revocatoria de que esta recusación es una recusación de absolutamente comparecencia extemporánea con restricciones y que por corresponde prisión más bien preventiva a una planteado circunstancia por el Ministerio procesal Público y en la que, consecuencia reitero, se impone dentro de la mandato de sentencia prisión del Tribunal preventiva contra los Constitucional, no hay investigados absolutamente Ollanta ninguna Moisés Humán Atazo referencia y Nadine a lo que Heredia podría ser la Alarcón por el plazo de Porque si 18 fuera así, meses en la investigación que se le sigue expresamente por el el tribunal delito no tendría que de haber- lavado de activos en agravio del tendría que haber Estado. apartado. Segundo, El Tribunal se dispone, Constitucional tiene atendiendo que amplios está libre, poderes se dispone de jurídicos, cursar oficio para su al punto de que está identificación, reexaminando captura, la motivación en internamiento una del cuarta establecimiento con instancia. decisión que corresponda Pero adicionalmente Y puede además, incluso hasta a determinar nivel responsabilidades nacional e penales. internacional. El En la cómputo ejecución del puede plazo determinar hasta la multas, impulsión a su aprehensión puede determinar efectiva. Se destituciones. notifica, siendo las Tiene amplios 8 poderes se para notifica hacer. Estrado, Ministerio Público. Entonces, si esa fuera la lógica del Señor juez. Tribunal Defensa Constitucional, técnica, doctor Pedraza. y se habría dicho, Podemos recurrir a y se apelación, habría señor. dicho que estos Por mismos interpuesto, señores defensa técnica. no podrían seguir Señor dentro juez, de la 50 de los
Comunico primero que nuestro patrocinado se encuentra en su domicilio real, calle Castrat 177, en este momento, como es de público conocimiento. Sin perjuicio de todo lo señalado, comunico eso de manera oficial para su conocimiento y además interpongo recurso de apelación. Siendo las 8:20 de la noche, claramente para tomar una decisión tan drástica como es apartar a un juez del conocimiento.